El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita Kumi», que significa «contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Evangelio comienza como comienza el Evangelio de hoy? Este Jesús, que está con sus discípulos, se va en la barca a la otra orilla y le sigue una gran muchedumbre con la que está. Ese Jesús que se apiada, y esa es su vida ordinaria: estar cercano, estar presente para escuchar y solucionar las dificultades y peticiones de cada una de las gentes que acuden a él, porque todos están necesitados. De todas estas veces que el Evangelio comienza así, como que el Señor nos presenta un poquito un escenario poniendo su lupa, sobre todo para que en medio de tanta gente y de todo el bien que hace, vayamos conociendo cómo suceden las cosas. Y sobre todo, cómo suceden las cosas en la fe y con fe. Y hoy nos presenta estos dos casos
que, como todos los casos que nos presenta el Evangelio, hay una gran semejanza entre todos ellos, pero al mismo tiempo está ese toque personal con el que Jesús se encuentra, se enfrenta con cada uno de estos casos. Y esto porque la relación de cada uno de nosotros con el Señor, todos somos hijos predilectos de Dios, a Dios nuestro Señor nos quiere a todos, como en cualquier casa, cualquier padre de familia con sus hijos, pero cada uno de nosotros es particular. Cada uno de nosotros tiene una necesidad especial que hay que atenderla en un modo personal. Y esto es lo que hoy hace con Jairo y con esta mujer que tiene esta enfermedad de ese flujo de sangre. De hecho, los protagonistas del Evangelio de hoy son dos mujeres, más bien, una mujer y una niña que comienza a ser muchacha. ¿Qué los une a las dos? Un tiempo, 12 años. En la niña fueron 12 años de vida, que ya se estaba terminando. En la mujer fueron 12 años de tortura, que no encontraba delante de esa tortura ninguna solución. Y hay quien acude a Jesús para ver si soluciona el problema de ambas. Una, la mujer hemorroísa, acude por sí misma, y en la otra es el padre de esta niña que acude al Señor. ¿Por qué acudimos al Señor? Acudimos al Señor porque Él es, al final de cuentas, nuestra única esperanza. Ahora, es importante que en el Evangelio de hoy aprendamos cómo se acude al Señor. Y veremos que en este cómo acudir al Señor hay una gran variedad, no hay un formato. No es que te digan, mira, como a veces, ¿no?, en estos protocolos cuando vas a visitar a alguien que teóricamente es importante, ¿no?, te pone el protocolo, tienes que hacer así y así y así. Delante del Señor, en todo caso, hay un único protocolo, que es que cada uno de nosotros, cuando se presenta delante de Él, tiene que ser Él mismo. Tiene que ser Él mismo. ¿Dónde está la fuerza que nos proporciona el Evangelio de hoy en el caso de Jairo y en el caso de la hemorroísa? Y veréis que es muy importante que tratemos de captarlo, sobre todo para después no ser tan complicados en el vivir la fe de cada día. Y a veces digo, es mejor para ir a Dios valentía que fe, porque la fe necesita esa valentía. ¿Cuáles son los dos ejemplos que el Evangelio nos da en el día de hoy, siguiendo a Jairo y siguiendo a la hemorroísa? Jairo viene a interceder por su hija. Ya cada uno de nosotros puede imaginar y sentir lo que es a un padre que está en una situación así. Mi hija está en las últimas. Lo que significa para un padre el tener que decir esto en una hija de 12 años. Y el Señor lo acoge. Y en ese acogerle camina con Él. Y en ese caminar con Él resulta que sucede algo impensable, algo alucinante. Hay una mujer que está en dificultad, no quiere molestar, va por detrás del Señor como para pasar totalmente desapercibida, con la esperanza de que tocando al Señor va a sanar. Y sana. Pero lo importante aquí no es que sana.
Lo importante aquí es que el Señor se entera, siente de que alguien le ha tocado. Y pregunta a sus discípulos, oye, ¿quién me ha tocado? Imaginar que somos nosotros los discípulos, ¿no? En medio de tanta gente. ¿Qué responderíamos? Lo que le responden los discípulos. Alguno incluso no respondería a ciertos pensamientos que pueda tener. ¿Qué le responden los discípulos? Oye, Señor, o sea, por favor, está bien que siempre nos estás poniendo a prueba, pero esta vez es que te pasas. ¿Cómo preguntas quién te está tocando? Pero ¿no ves que están todos aquí encima? ¿Qué dice el Evangelio? El Señor no se queda tranquilo con la respuesta. Y el Evangelio dice que sigue mirando. Hasta que la mujer se da cuenta, se presenta delante del Señor, temblorosa, y le cuenta toda la verdad. Y contándole toda la verdad, el Señor le dice, tu fe te ha salvado. ¿Dónde está la lección que nos da el Evangelio en esta escena de la mujer que toca al Señor? Fijaros que para mí es una lección maravillosa. Es una lección única. ¿Y dónde está esa lección? La lección está, fijaros, el papá de la niña, Jairo, se postra delante. Siempre que tenemos necesidad, nos postramos delante del Señor. Y fijaros, el Señor nos ve. En ese ver, ve nuestra situación. En ese ver nuestra situación, ve que estamos desesperados. Y en ese ver que estamos desesperados y confiamos en Él, actúa. ¿Cuál es la diferencia con la hemorroísa? Y es aquí donde para mí es importantísimo este pasaje. El Señor no la ve, pero sucede algo más importante, que sin verla, la siente. Y la siente por medio de un toquecito que casi no se puede percibir en medio de tantos apretujones que sin duda le estaban dando. El Señor la siente. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande! Que el Señor sienta nuestra necesidad. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. ¿Y por qué es algo maravilloso? Porque para el que se presenta al Señor así como se presenta, es siempre bien recogido, bien acogido por el Señor. Pero fijaros que a pesar de esta maravilla, a esta mujer le faltaba una cosa. ¿Y qué le faltaba? Decir lo que le pasaba. El Señor también quiere conocer de nuestra propia lengua y de nuestra propia boca, quiere conocer en primera persona lo que nos pasa. Y es aquí donde dice el Evangelio cómo el Señor escucha la verdad de lo que le sucede a esta gente. Nosotros a veces andamos preocupados porque decimos, Padre, es que yo no tengo fe. ¿Y qué es tener fe? Sino poner mi confianza y mi esperanza en Dios nuestro Señor. A veces cuando vemos este texto y vemos a la hemorroísa que toca al Señor, ¡oh, qué fe tan grande! Perdóname que sea hombre de poca fe, así de poquísima fe. Pero yo diría que esta no tiene fe. No es consciente de que tiene fe cuando toca. Tiene necesidad. Y dentro de esa necesidad ha perdido todo, menos una cosa, su confianza en Dios.
Su confianza en este Dios que ella no conocía como Dios, era como ese Señor que pasaba por todas partes haciendo el bien, curando a la gente y dice, ¿y yo por qué no puedo ser uno de ellos? ¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿y yo por qué no puedo ser un hombre que cree, un hombre que confía, un hombre que espera, o una mujer que cree y confía en Dios nuestro Señor? ¿Por qué no puedo ser? Y fijaros que esta pobrecita va temblando porque dice, y no sabía por qué, dice, jo, la que he organizado, la que he organizado. ¿No has organizado nada? El Señor quiere escuchar tu versión. Quiere que te presentes como tú eres. Y que te presentes delante del Señor sin miedo, porque ahí va a obrar el milagro. Y en Jairo, para concluir, ¿dónde está el toque? El toque está en el momento en el que se presentan los conocidos y le dicen, mira, a este no le molestes, porque tu hija ha muerto. Peor situación que esa, imposible. Porque la muerte es el momento en el cual prácticamente se destroza toda ilusión, toda esperanza y todo futuro. ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿Confías en mí? ¿Crees? Sí, creo. Pues vamos, porque tu hija no ha muerto. Eso es la fe. Y hay que ser valientes, y hay que confiar, y hay que dar esos pasos donde decir, Señor, creo. Y creo en ti. Pasa lo que pasa y creo en ti también. Mi hija ha muerto. Es como decir, aquí se acabó. Hasta luego, disculpa. Un momento, espera. ¿Crees? Sí, creo. Y se desarrolla el milagro. Por lo tanto, vivamos un poquito más sencillamente nuestra fe. Seamos más valientes en el presentarnos delante de Dios nuestro Señor. Que vamos por detrás y le damos el toquecito, cada uno como sea, pero ante todo, todos contémosle nuestra verdad, para que Él actúe, para que Él nos llene de gracia, para que Él cubra nuestras necesidades. Y yo diría nuestras verdaderas necesidades, porque a veces no sabemos cuál es verdaderamente la necesidad. Y ese es el dejarnos en las manos de Dios para decir, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, yo me dejo en tus manos. Y eso es lo que nos da esa paz, esa serenidad, esa fuerza, ese garbo que nos hace la vida, o que hace de la vida y que hace de nuestra vida un auténtico y verdadero milagro. Hoy el Señor a cada uno de nosotros nos dice, ¿tú crees en mí? ¿Tú crees en mí? Cada uno de su respuesta. Así sea.